Muy bien, hermanos, vamos a tomar tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Un tema que no es grato, que es un tema controversial. Lo fue en los días de Cristo. De hecho, si usted recuerda la sección que estamos estudiando el día de hoy, o que venimos estudiando hace algunas semanas, la sección del Sermón del Monte, tiene que ver con la corrección que Cristo hace de ciertas prácticas que están erróneas, que están equivocadas. ¿Se acuerda que dijimos que el énfasis en esta sección tiene que ver con lo que enseñaron o lo que dijeron los antiguos? Oísteis que fue dicho por los antiguos. Pero el Señor Jesús establece la norma, el parámetro correcto, diciendo, pero yo os digo. ¿No es cierto? Ahora, ¿con qué autoridad el Señor Jesús podía decir o podía corregir aquello que los antiguos habían enseñado de mala manera? ¿Con qué autoridad Él podía presentarse diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo? Bueno, quiero decirle algo. Para la gente que le escucha, Él todavía no se presenta como quien verdaderamente es. Y de hecho la gente, ¿y cómo lo entendemos esto? Porque al finalizar el Sermón del Monte recuerda que la gente se admira de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseña como quien tiene autoridad y no como lo hicieron los fariseos y los escribas. Entonces, evidentemente, Cristo está enseñando con autoridad, una autoridad personal. Está corrigiendo porque conoce la palabra de Dios. Él no solo ha sido instruido por la palabra de Dios o con la palabra de Dios desde pequeño, sino que además Él es Dios. Por lo tanto, esta palabra, Él la conoce perfectamente. Ha sido parte, ¿no es cierto?, en la inspiración de los escritores bíblicos hasta ese momento. Por lo tanto, Él conoce bien lo que está enseñando y sabe cómo corregir correctamente las malas prácticas y las malas enseñanzas del sistema religioso hasta ese momento. Es así como Jesús va a enseñar acerca de la ira. La semana pasada con hermano Víctor Ramírez, y agradezco a hermano Víctor por su disposición para ello, aprendieron acerca del adulterio. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús, tanto con la ira como con el adulterio? Básicamente, centrar el tema no en la acción propiamente tal, sino en la disposición del corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya pecó. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿no es cierto?, para codiciarla, ya adulteró con ella. No en una cama, no en una habitación escondida, en el corazón. ¿Por qué? Porque el problema, en definitiva, el problema del corazón es el corazón del problema generalmente, ¿no? El problema no está solamente en la acción misma que se consuma, porque la acción que se consuma nació hace un tiempo en el corazón del hombre. Y ese es la grave situación y lo que está evidentemente el Señor Jesús enseñando. Ahora, una derivada del problema del adulterio es la sección que nos va a corresponder estudiar hoy día. Jesús y el divorcio, dice al menos el título en mi Biblia, no sé cómo dice en su Biblia, debiera decir parecido, ¿no? Pero dice Jesús y el divorcio. Y mire lo que dice el Señor Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, porque yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Controversial tema. Recuerdo que cuando estábamos comenzando la iglesia en Recoleta, en los primeros años, ni siquiera primeros años, primeros meses, semanas de la iglesia en Recoleta, Pastor Andrés había terminado sus estudios el año anterior, tan solo, o el mismo año, y en diciembre del año 1990, él de vuelta en Santiago, reunido con algunas personas, algunos hombres, entre los cuales estaba, por ejemplo, el hermano Abel, ¿no es cierto? Me acuerdo que el pastor Andrés, conversando con algunos hombres, decía esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando nos llegue una pareja
divorciada y que se juntó, pero están divorciados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces los más radicales establecieron la ley, ¿no es cierto? Y por aquí pasó la línea, por aquí pasó la ley, y si quedaron fuera, y si quedaron dentro, quedaron dentro. Creo que eso obedecía un poco a nuestra propia inexperiencia e inmadurez, ¿no es cierto? Ahora, llegaron en su momento familias divorciadas por su lado, juntas en una nueva familia, con hijos de la nueva familia. Con los años llegaron gente así. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Se pueden bautizar? ¿Se pueden comprometerse en algún ministerio? ¿Pueden tener participación activa dentro de la iglesia? Preguntas, ¿no?, que había que responder. Y me acuerdo que un hombre muy sabio dijo con mucha sabiduría: nosotros debemos pedirle a estas personas que regularicen su situación todo lo más que la ley civil les permita hacer. Si la ley civil les permite hacer algo, que lo hagan. Y si no están dispuestos a hacerlo, entonces ya no es un problema de la iglesia, es una disposición del corazón de ellos. Pero fueron temas delicados. Y quiero decirle que los temas delicados, ese tema delicado no solo es un tema de este tiempo, donde lógicamente es más común, es más habitual encontrar situaciones como esa, sino que también fueron temas delicados en tiempos de Cristo. De ahí que Cristo enseñe y establece correctamente el principio y el patrón con el cual debemos tratar el tema, particularmente del divorcio. Señor Jesús dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y él va a usar una expresión, una palabra ahí que es fuerte: repudie. Cualquiera que repudie. ¿Es fuerte la palabra o no? ¿Le gusta sentirse repudiado? ¿Le gusta saberse repudiado o repudiada? ¿Saber que alguien le repudia? ¿Qué significa repudiar? Déjeme decirle algo que me llamó la atención conversando con un abogado. Nuestro Código Civil todavía usa la palabra para hablar de la situación de separación y divorcio. Todavía usa la expresión repudiar. Es interesante porque cuando ellos establecieron el Código Civil, lo hicieron a partir de la Escritura y tomaron la palabra, y todavía esa palabra está vigente dentro de nuestro Código Civil. Repudiar. Ahora, ¿qué significa repudiar? ¿Qué entiende usted por repudiar? ¿Qué cosa? Detestar, ¿ya? Rechazar. ¿Tienen libertad para responder? Cuando yo pregunto es para que ustedes puedan responder con libertad. Despreciar. ¿Qué más? Odiar. ¿Qué? Aborrecer. Esas son las primeras, o los primeros pensamientos que vienen a su mente cuando piensan repudiar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, déjeme mencionar qué significa bíblicamente la palabra repudiar. Me llamó la atención leyendo, estudiando un poco acerca de esto, estudiando acerca de la palabra. Me llamó la atención que la palabra en el original es la misma raíz de la palabra redimir en el original. La palabra redimir en el original es apolutrosis, mientras que la palabra en el original para repudiar es apoluo. Es la misma raíz. Y nosotros sabemos lo que significa redimir, ¿no? ¿Se acuerda lo que era redimir? Lo aprendimos hace poquito en la clase escuela dominical, hermanos. Es más, estoy claro de eso y estoy seguro de eso porque me tocó enseñarlo a mí. ¿Recuerda qué significa redimir? Comprar por precio. ¿Solo eso? Del mercado esclavo. ¿Solo eso? Liberar.
Hermano, ¿sabe? Voy a volver a repetir un consejo que les di en algún momento. Traiga un cuaderno y un lápiz a las clases. Tome apuntes. La memoria es frágil. La memoria es frágil. ¿Sabe que una de las cosas que yo he apreciado mucho de ir a predicar a la iglesia de Algarrobo? Es que yo voy a predicar a Algarrobo más o menos con 6 u 8 semanas de diferencia. He ido 2 veces. La segunda vez que fui, mencioné algo que había enseñado la primera vez, 6 semanas, 8 semanas antes. ¿Sabe lo que hicieron los hermanos? Buscaron su cuaderno, buscaron sus apuntes y encontraron lo que yo había enseñado 8 o 6 semanas antes y fueron capaces de responder. Tómelo como un consejo, no como un mandato. Yo no le estoy mandando que lo haga. Usted es un adulto y como adulto es responsable y sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Tómelo como un consejo. La memoria es frágil. Siempre es bueno tomar apuntes, siempre es bueno anotar para recordar y repasar incluso en su casa. ¿Sabe? A mí me encantaría tener una iglesia tan noble como la de Berea, que llegaba a su casa a ver si es que era verdaderamente cierto lo que se le había enseñado. A veces nosotros simplemente aceptamos todo, pero a veces necesitamos colar el mosquito, hermano. Tómelo como un consejo, solo eso. Redimir significa comprar en el mercado de esclavos para una liberación completa, perfecta. Eso es redimir. Liberar. Y la palabra repudio, repudiar, tiene la misma connotación. Liberar. Liberar. Aquí no se está comprando nada, simplemente se está dejando en libertad algo. Ahora, en el contexto de lo que está enseñando el Señor Jesús, dice que cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que la deje en libertad, cualquiera que deje en libertad a su mujer, tiene que hacer algo. Darle carta de divorcio. En algunas versiones más antiguas no se usa la expresión carta de divorcio, sino que se usa la expresión dele carta de repudio, vale decir de liberación. En el Nuevo Testamento, como le dije, la palabra repudiar tiene su origen en apoluo, de donde proviene la palabra también apolutrosis, redimir, ¿se acuerda? Pero ¿sabe qué? En el Antiguo Testamento la palabra repudiar tiene 4 palabras distintas en hebreo. Déjeme mostrarle algunos ejemplos. Mari, si puedes colocar los textos. Levítico capítulo 21, verso 7. Levítico capítulo 21, verso 7. Dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, ni con mujer repudiada de su marido. La palabra ahí se puede traducir como expulsada, arrojada, echada. O sea, un sacerdote no podía casarse con una mujer que había sido echada por su marido, arrojada por su marido, ¿ya? Que evidentemente había sido repudiada. Otro texto, Isaías capítulo 50, verso 1. Y aquí es interesante porque aparece la palabra repudie y repudiada, pero son 2 palabras distintas con un significado, con un sentido, aunque similar, distinto. Dice Isaías 51, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada. La palabra fue repudiada vuestra madre. Vuelva atrás. Eso. Fíjese al principio cuando habla de repudio, ¿no es cierto? ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? La traducción más literal podría ser con la cual yo corté el vínculo matrimonial. Con la cual yo corté el vínculo matrimonial. Mientras que al final del texto, cuando dice aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada, la idea de repudiar ahí es enviar lejos. Enviar lejos. Otro pasaje, Isaías 54, 6.
Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. La palabra repudiada ahí es aborrecida, despreciada, tener en poco. Otro diccionario usa la expresión tener por vil. Tener por vil. ¿Se da cuenta cómo en el Antiguo Testamento la palabra sí es fuerte? Sí tiene una connotación fuerte, a diferencia de la expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento. Fíjese que en el Nuevo Testamento, si usted busca, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, verso 3, está en el contexto de la alimentación de los 4.000. Y el Señor Jesús va a expresar su compasión por esta gente, hablando de la necesidad que tiene de alimentar a esta gente antes de enviarlos de regreso a sus casas. ¿Por qué? Porque dice que muchos de ellos vienen de lejos. Por lo tanto, si los envía sin comer, probablemente no van a llegar en buena condición. Y fíjese que la expresión ahí, repudiar, la palabra repudiar que se utiliza originalmente, se transfiere o se cambia por otra. Dice, y si los enviare en ayunas. La idea es, y si los repudiare en ayunas. ¿Se acuerda? Enviar lejos. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Han venido de lejos. Mire, cualquiera sea el sentido o cualquiera sea la palabra que se utiliza para repudiar en la Biblia, cuando se está hablando del vínculo matrimonial, tiene que ver con el hecho de dejar en libertad, de romper el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Ahora, para hacer eso, dice el Señor Jesús, había que hacer algo, ¿no? Verso 31, cualquiera que repudie a su mujer, ¿qué tenía que hacer con ella? Darle carta de divorcio. Darle carta de divorcio. Ahora, la pregunta es, ¿de cuándo viene esta práctica? ¿Cuándo fue que se instauró el hecho de que había que dar cartas de divorcio? ¿No es cierto? ¿Cuándo es que comienza esta norma o esta regulación de dar una carta de divorcio? Bueno, para eso creo que necesitamos ir a otro pasaje. Por eso le pido que busque ahora, sin perder de vista el pasaje de Mateo 5, que busque el pasaje de Mateo capítulo 19, donde de alguna manera se amplía un poco más la enseñanza acerca del divorcio. Se amplía un poco más la enseñanza acerca del divorcio. Mateo capítulo 19, verso 3 dice lo siguiente. Entonces vinieron a él los fariseos. Ahora, note con qué propósito vienen los fariseos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Logra notar la intención de los fariseos? ¿Es una intención sincera? ¿Es una intención honesta? No, definitivamente aquí hay una doble intencionalidad. ¿Qué es lo que están buscando hacer? Están buscando que Jesús diga algo controversial, algo que sea poco popular. ¿Para qué? Para que pierda seguidores, para que la gente no le respete más, para que la gente no se admire más de su enseñanza, de su doctrina, sino que muy por el contrario, lo abandone, porque va a decir algo poco popular. Pero recuerde algo, la palabra de Dios no es popular, la palabra de Dios es eterna. No cambia con el tiempo, no cambia con las modas, no cambia con las costumbres. La palabra de Dios permanece inalterable. ¿Se acuerda que eso también lo vimos en Sermón del Monte, no? Luego, note la pregunta, porque vienen tentándole. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen estos hombres, estos fariseos, al Señor Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Si hubiese sido ilícito al hombre repudiar a su mujer, hubiese sido esa la pregunta, quizás hubiésemos estado bien, ¿no? Quizás no hubiese sido tan capciosa la pregunta. Pero el agregado
cambia completamente el sentido de la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, déjeme decirle que en tiempos bíblicos, en tiempos del Señor Jesús, existían dos clases o dos escuelas de pensamiento. Una de un hombre que se llamaba Hilel, los hiletitas, algo así era. ¿Qué decían estos? Que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa, por cualquier motivo. Y existían otros que eran más apegados a la ley mosaica, más rigurosos en ese sentido, la escuela de Chamay, o los chamaititas, que decía que el hombre solo podía dar carta de divorcio a su mujer por causa de fornicación. Ahora, ¿cuál cree usted que era la escuela más popular? ¿Cuál se imagina usted? La primera. ¿Y qué decía la primera? Cualquier causa. Ah, no, es que a mi mujer se le quedó la olla en la cocina más tiempo del debía y resulta que la comida está pasada a humo o está pasada a sumagado. Carta de divorcio. No, es que mi mujer hoy día estuvo tan ocupada que no alcanzó a hacer el aseo de la casa. Carta de divorcio. A mí me gusta que mi mujer me espere todos los días bien arreglada, bien maquillada, bien peinada. Y la verdad que lleva 3 días enferma y no ha podido hacer eso. Carta de divorcio. No, que mi mujer después que se embarazó y tuvo a los niños, perdió la figura, perdió la forma. Ya no es tan linda, no es tan atractiva para mí como era cuando nos casamos. Porque la verdad que quedó con unos kilitos y unos rollitos de más. Carta de divorcio. Y cualquier cosa que al hombre le pareciera que no era propio, no era adecuado en la mujer, carta de divorcio. Esta era la escuela más popular. Este era el pensamiento. De ahí la pregunta: ¿es lícito para el hombre dar carta de repudio o repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo? Ahora, ¿qué es interesante? Porque el Señor Jesús, cuando le responde a quienes le están interpelando, pero no solo a quienes le interpelan, que son en este caso los fariseos, sino también al auditorio que está escuchando, porque hay más gente escuchando. Quiero decir esto: cuando los fariseos venían con preguntas de este tipo para tentar, no buscaban que Cristo estuviese solo. Ojalá que hubiese gente, y mucha gente. Porque si lo vamos a desacreditar, tienen que haber muchos testigos. Entonces, cuando vienen a hacerle esta pregunta, hay mucha gente escuchando. Y cuando Jesús responde a sus interpeladores y escucha también el auditorio, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Lleva a sus interpeladores y al auditorio al principio de todas las cosas, al principio del matrimonio. ¿Cómo fue que el matrimonio fue creado, diseñado por el Señor, por Dios? ¿Cómo fue que Él lo estableció? Y para eso, lógicamente, lo lleva a Génesis. Y mire, por favor, vea usted, tenga presente los siguientes versículos. En Mateo 19, del 4 al 6, la respuesta de Cristo. Cristo le va a responder a la gente diciendo esto: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sabe lo que está haciendo? No, está citando Génesis. Génesis capítulo 1, verso 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el Señor Jesús? Está llevándolo al principio de todas las cosas, al Génesis. Y en la segunda parte de su respuesta, verso 5, dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Ahora cita de nuevo en el principio, Génesis capítulo 2, verso 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesús, cuando está enseñando acerca del divorcio, ¿sabe lo que hace primero antes de enseñar del divorcio? Establecer o tirar la base sólida, concreta, la real, la verdadera,
de cómo fue que el matrimonio fue diseñado, creado e implementado por Dios en el principio de todas las cosas. Y en el principio de todas las cosas, Dios creó al hombre y a su mujer. Y en el principio de todas las cosas dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y ambos serían una sola carne. Bajo ese principio, ¿hay lugar para el divorcio? No. No lo hay. Entonces, ¿por qué razón? Porque viene la contrapregunta de parte de los interpeladores del Señor Jesús, ¿no? Viene la contrapregunta a los fariseos. ¿Por qué razón? Verso 7 de Mateo 19. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué razón? No se me adelante. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Mandó Moisés dar carta de divorcio, carta de repudio? ¿Eso fue lo que hizo Moisés? Veo cabezas que se mueven, como estoy sin lente, no sé si se mueven afirmativamente o negativamente. O están desestresándose. ¿Moisés mandó dar carta de divorcio, verdaderamente? ¿Qué texto está citando? ¿O a qué están apelando? Bueno, están apelando a Deuteronomio capítulo 24. Mire, Mari, por favor, busque ahí. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salir de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Moisés mandó dar carta de divorcio? ¿O lo normó, reguló el procedimiento? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Normó el procedimiento, lo reguló. Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que están diciendo los fariseos? ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio? Como que si Moisés nos pusiese una pistola en la cabeza diciendo: tienes que hacerlo. Estás obligado a hacerlo. La verdad que no. Ahora es interesante porque en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice: si se hallare alguna cosa indecente, y lamentablemente el texto queda ahí, no nos explicita más, no nos especifica más qué es esta indecencia que se podría haber encontrado en la mujer, en esta mujer. No es más explícito. Ahora, ¿cómo entendemos dónde se explicita más esta indecencia? ¿Dónde se nos explica con mayor detalle cuál sería esta, entre comillas, indecencia? Mateo 19. Y aún Mateo 5. Aún Mateo 5. ¿Por qué? Porque ahí el Señor Jesús dice y establece que hay una sola concesión. Hay una sola posibilidad por la cual un hombre podría dejar en libertad a su mujer. Ahora es interesante, porque quiero decirle algo. La palabra hombre ahí no es genérico. ¿Entiende la expresión genérica? No se refiere a hombre o mujer. No es genérico. Aquí habla de hombre varón. O sea, es el hombre el que despide a su mujer. La mujer no está concesionada para despedir a su marido. ¿Es justo, hermana? No es justo, ¿no?
No es justo. Déjeme mencionarle algo. ¿Se acuerda cuando traen a la mujer que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio para ser apedreada, donde el Señor Jesús? Yo siempre he pensado que o el hombre con el que estaba era flash, porque no lo pillaron, porque trajeron solo a la mujer, no al hombre. Pero la mujer no estaba sola en el pleno acto del adulterio, estaba con alguien. Ahora, entendamos, la cultura antigua era una cultura más bien machista, ¿no? Pero Dios no es machista, tampoco es misógino, como algunos acusan. Ahora, llama la atención porque acá dice que el hombre, el varón, dele carta de divorcio porque halló algo indecente en la mujer. Ahora, el texto de Mateo 5 y de Mateo 19 nos explica qué es más en detalle esa indecencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única concesión para poder dar carta de divorcio o de repudio? ¿Cuál es? No. Fornicación. No adulterio. Pastor, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué entendemos nosotros por fornicación? Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, pero de dos personas. No, que están solteras. Estamos hablando de la fornicación, no del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, pero de dos personas casadas. Eso es lo que entendemos nosotros por fornicación y por adulterio. ¿Dónde está la diferencia? En la libreta de matrimonio. ¿No es cierto? Ahora, cuando el Señor Jesús está hablando de dar carta de divorcio, dos solteros no se dan carta de divorcio. Son dos casados los que se dan de carta de divorcio. Entonces, ¿por qué razón el Señor Jesús usa la expresión fornicación y no adulterio? Creo sinceramente, hermanos, que es por el sentido más literal de la palabra fornicación acá. La palabra fornicación en el original griego es porneia. Porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. Ahora, ¿cómo se utilizaba la palabra porneia en el griego? ¿O a qué se refería la palabra porneia? Bueno, cualquier acto de connotación sexual indecente o fuera del rango de los parámetros establecidos por Dios. Cualquier acto inmoral sexual fuera de los parámetros o rangos establecidos por Dios. Aquí hay jóvenes, yo necesito ser prudente con mis palabras, yo nunca quiero abrirle los ojos a los jóvenes en cosas que no deben ser. Pero todos los casados sabemos perfectamente que el acto matrimonial, el acto íntimo, es algo hermoso, bello, que se debiese disfrutar, ¿no? Lo entendemos así. Pero eso es así cuando se vive dentro de los márgenes, dentro de los parámetros del matrimonio. Fuera del matrimonio, ¿sabe lo que es? Según Deuteronomio, una indecencia. Eso es, una indecencia. Y el Señor Jesús lo que está diciendo es que cualquiera que la única concesión para romper el vínculo matrimonial, la única concesión para romper el vínculo matrimonial es la fornicación. Que se encuentre alguna indecencia dentro del matrimonio. Y usted me dirá, pastor, mire, mi esposa me está pidiendo el divorcio. Ah, sí, ¿por qué? No, porque, mire, pastor, yo nunca he engañado a mi esposa. Nunca le he hecho nada, nunca me he metido con ninguna otra mujer. ¿Ya? Pero usted sabe que en la noche a veces en la tele aparecen películas un poquito subidas de tono y a mí me gusta verlas.
y mi esposa me pilló. Bueno, eso es una indecencia en el matrimonio. Pastores, que saben que a mí me encanta escuchar al rumpi. Es tan divertido, es tan gracioso, pero es indecente. Pastores que... Indecencia. Indecencia. No basta, no es necesario consumar el acto sexual. No necesita ser sorprendido por la mujer en la cama o en cualquier otro lugar. Porque se acuerda lo que hablábamos de lo que habló hermano Víctor la semana pasada, ¿no? El tema no es la consumación del acto, es lo que hay en el corazón. Es lo que hay en el corazón. Y el Señor Jesús, cuando habla del divorcio y cita, en este caso particular, cita el principio en Génesis y luego lo lleva a pensar, en realidad responde a la pregunta de los fariseos que citan a Levítico 24, les va a decir, solo hay una concesión, que es que se halle dentro de ese matrimonio algún acto indecente, inmoral. Ahora, contrapreguntan los fariseos, ¿no? En el verso 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Y Él les dijo, ¿por qué? Ahora sí, el que se adelantó delante puede responder. ¿Por qué cosa podía darle carta de divorcio? Perdón, ¿por qué Moisés estaba concesionando la carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón, o la dureza del corazón del hombre. Y creo sinceramente que tiene que ver con esto, con la incapacidad que tienen muchos hombres de perdonar. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Harto. Harto. La dureza que tiene el hombre, y quiero decir también la mujer, de perdonar. La incapacidad que tienen de decir, me dañó, me afectó, me dolió, me has defraudado, pero lo dejo en el pasado y sigo contigo hacia adelante. La incapacidad de decir, esto pasó hace tantos meses atrás y yo no soy quién para seguir recordando el pasado, porque Dios no me recuerda mis pecados ni siquiera del día de ayer. ¿Y quién soy yo para recordar pecados de hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años atrás, que yo ya confesé, por los cuales ya pedí perdón? Pero sin embargo, como nosotros tenemos memoria histórica y algunos memoria histérica también, seguimos recordando y recordando y recordando pecados que quedaron en el pasado, que Dios ya olvidó, pero pareciera como nosotros somos más grandes que Dios. Está bien que lo olvide, pero yo no. Creo que por eso es la concesión de Moisés, la dureza del corazón del hombre, que lamentablemente es incapaz de perdonar. ¿Sabe que una de las cosas que me ha llamado la atención profundamente, en mi ministerio pastoral, cuando me ha tocado aconsejar a familias que están viviendo situaciones de crisis matrimonial, sobre todo por infidelidad, es que muchas veces conversando, la primera reacción de los afectados directos, del que ha sido engañado, y de los afectados indirectos, familiares, es que se divorcie. Que se divorcie. Total, él tiene derecho a rehacer su vida. Como si el rehacer su vida fuese un acto de justicia por el pecado recibido. ¿No es así? Si Moisés permitió esta concesión, si Moisés permitió dar cartas de divorcio, de repudio, fue entre otras cosas, no porque estaba mandando hacerlo, sino porque había que regular esto, si no se iba a transformar en un desorden tremendo dentro del pueblo de Israel. Pero además lo hizo porque él comprendía que si había un problema en el corazón del hombre, era su pecado,
Su incapacidad de perdonar. Su incapacidad de, no digo no enfrentar el pecado, porque uno tiene que enfrentar el pecado. Pero una vez que lo enfrentó, una vez que se buscó el perdón, se ofreció el perdón, se buscó la reconciliación, el pecado quedó ahí. Y yo no soy quien para seguirlo recordando. Me encanta lo que dice el pastor John MacArthur respecto del perdón. Él dice que nosotros nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos. Ahora, déjeme decirle algo a la otra parte, ¿no? A los que han pecado, o los que pecan. Me lo digo a mí mismo, porque yo soy un pecador. Confesar pecado. Yo confieso mis pecados delante del Señor y tengo la seguridad que Él los perdona y los olvida, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda mi maldad. Lo que no significa que me exima de las consecuencias de mi pecado. Que no tenga que sufrir las consecuencias de mi pecado. Eso es otra cosa. ¿Dios me perdona? Sí. Dios me perdona. Pero porque me ama y para que yo participe de su santidad, también tiene que poner su mano de corrección, de castigo, de disciplina sobre mí. Y lo hará sobre usted también. Amén. Seguimos. Dice Mateo capítulo 5, verso 32. Y con esto vamos casi terminando. Miren lo que dice Mateo 5, 32. Es interesante, ¿no? Porque casi se reitera luego en Mateo 19, 9. 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 5:32, Mateo 19:9. Pareciera que el Señor simplemente, ¿cómo se llama? Puso el replay, ¿no es cierto?, en la casetera, en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén.